porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja, Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación, hablaremos de esas enfermedades que aparecen como si fuera una maldición. También, el asesino serial que tenía la horrenda costumbre de comerse a sus víctimas. Además, ¿será verdad que estamos esperando una revolución zombie? Y aclararemos las dudas para saber si se trata de un alma vieja o un niño índigo. Esto y más en La Mano Peluda Investigación en su versión Extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una noche más de temas increíblemente fantásticos. Pero sobre todo queremos tener ese contacto contigo hoy, sobre todo que estamos en la versión extended. Tú sabes que en este día tenemos 2 horas, de 1 a 3 de la mañana vamos a estar juntos, motivo por el que te pedimos que te comuniques, que nos digas sugerencias, peticiones, comentarios, lo que tú quieras. En las redes sociales tenemos el Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @Miedoteca MX y también el canal de YouTube, Miedoteca del Terror. Y por supuesto que tenemos el WhatsApp 5518 01 93 25. 5518 01 93 25. Mándanos un mensaje de texto, un mensaje de voz, comparte fotos, comparte videos, mándanos algún meme o algunas de esas frases insólitas que caben en sabiduría en las redes. Exactamente, y bueno, Nacho, queremos también que nos envíes fotografías. Hoy, por ejemplo, publicamos una que se hizo viral y pues que presenta a una supuesta fantasma, una mujer fantasma en un estacionamiento. No estamos diciendo que sea verdad o mentira, se ve muy nítida, entonces por eso me entra la duda. Sin embargo, sí me gustaría que tú lo checaras. Se muestra a esta mujer con cabello largo, vestida como con un batón blanco, pues sí se ve como una figura fantasmal cuando va caminando hacia el vehículo. Esto fue captado por una cámara de seguridad y te presentamos las fotografías, incluso son 2 imágenes para que tú las puedas checar y por supuesto que nos des ese comentario si esa misteriosa mujer pues es una mujer fantasma o podría ser un montaje. En este tipo de temas se presta para que muchas personas quieran engañar o vivir al máximo este misterio. Sin embargo, pues aquí te lo estamos comentando. Así es, Gina, y hemos sabido últimamente actos dramáticos, trágicos. Desgraciadamente es una realidad que estamos viviendo aquí y en todos lados del mundo. Supuestamente, Gina, brujería, hechizos, algunos trabajos que se realizan para perjudicar a la gente, otros supuestamente para tener una mejor vida. Vamos, esto es lo que se hace en algunos rituales y se practica cotidianamente en todo el mundo, no solamente digamos en México, pero hay algunos elementos que se utilizan necesariamente para cortar con todo ello.
Fíjate que otra fotografía que está dando la vuelta al mundo hoy por hoy es acerca de una nube misteriosa que apareció por encima de Leeds en Yorkshire, en Reino Unido. Formó una perfecta silueta de un ojo, es decir, hasta la ceja. Tú ves esta imagen y en el cielo puedes ver el ojo, la pupila, la ceja, y entonces esto causó gran sorpresa. Graham Telford, un gerente de instalaciones que vio la nube, compartió la imagen increíble con otros observadores de esta nube y dio la noticia. Dijo que pues nunca había visto nada parecido. La nube era exactamente como un ojo que todo lo ve, fue increíble. Todos están familiarizados con él y se llama así, el ojo que todo lo ve. Algunas personas dicen que es el ojo de la providencia, que es un símbolo pues que muestra un ojo a menudo rodeado por una gloria y que generalmente es encerrado por un triángulo. Esto representa el ojo de Dios vigilando a la humanidad. Vamos a seguir comentando más fotografías y comentarios de ustedes y vamos a empezar con uno de los temas que también son muy interesantes, las espadas y las dagas. Tú has oído que estos dos elementos pues tienen una función muy importante en el desarrollo y la práctica de un ritual o acto mágico. El significado de cada elemento que constituye un altar por lo que representa en sí mismo. Así es, Gina, en el trabajo de la brujería se realizan llamados, invocaciones y invocaciones con las que se requiere utilizar dagas, espadas o tridentes, aunque esto se utiliza más en la brujería ceremonial y la alta magia. La espada mágica tiene varios significados simbólicos, pero generalmente se utiliza como un símbolo de absoluta obediencia de un ser o poder al brujo. Es también un símbolo de la victoria y la superioridad sobre cualquier poder o ser. La espada es análoga a la luz, esto es, un aspecto de fuego y de la palabra. El significado simbólico es también en este caso muy claro. La espada mágica sirve usualmente pues como un implemento en aquellos casos donde el mago desea ejecutar una cierta influencia obligatoria o de fuerza en un poder o ser, usualmente muy en contra de su voluntad. Este es un implemento indispensable para los brujos que hacen como una negociación exclusivamente con demonología y quien por lo tanto nunca obtendría resultados positivos a menos que use esta espada mágica. Esto lo estamos haciendo como referencia y lo estamos informando según las tradiciones que trabajan de esta forma. ¿A ti te ha tocado ver que alguien, un brujo, un curandero, un hechicero, utilice una espada? Bueno, pues estas son las razones. A veces es una espada, a veces un bastón, pero esto es simplemente para manejar su voluntad. El practicante lo va dirigiendo a través de este instrumento y así utiliza, por ejemplo, la espada para dar un orden y tenerlo todo a la mano. En un caso de emergencia puede él utilizar esto como una protección. Una espada significa más seguridad para el paciente y fortalecerá su autoridad. Cuando trabaje él solo la usará para operaciones, especialmente para evocaciones. Pero por si un ser se opone fuertemente o es rechazado, inclusive se niega a obedecerlo, la espada es la caballería en caso de emergencia. Algunos grimorios llaman a la espada como daga. Y la daga pues no es nada más que una espada más pequeña con el mismo tipo de simbolismo. Una daga es manufacturada en la misma manera que una espada, aunque estos instrumentos son más para la brujería ceremonial y la alta magia, como tú dijiste, Nacho. Sí. Y en la brujería tradicional se trabaja con el stang. Cuando se evocan espíritus de baja densidad, la espada o daga puede ser reemplazada por un tridente, el cual tiene que ser montado en un largo mango de madera, similar a lo de una horqueta. El tridente, como la espada o la daga, es el significado de la coerción. Los grimorios en la cima de estos recomiendan ornamentalmente el tridente con grabados de nombres divinos. Esto es dejado al gusto individual de cada brujo y depende del propósito de la evocación y la actitud del mago. Todo esto va teniendo sentido, es decir, como un ornamento. Sin embargo, el simbolismo que representa es de alto poder y dominio. Y es que el tridente viene a pertenecer a lo mismo, a la daga, a la espada, porque el tridente es un símbolo alargado de la espada. Las tres puntas simbolizan nuestro mundo tridimensional y el brujo puede reforzar a los seres para lograr pues los deseos que él tiene, y no solo en los mundos astral y mental. También se incluye el físico o bien, si el practicante quiere, en los tres planos, el astral, mental y el físico.
Siempre debemos recordar que los elementos que componen un altar fueron consagrados debidamente y no pueden ser usados en trabajos o actividades ajenas a la práctica del ritual. Es decir, una vez que utilizas un instrumento de esos, no puedes utilizarlo como un adorno simplemente, sino que adquiere ya un valor, Gina, más espiritual. Pues sí, este es un elemento entonces que en la brujería se ocupa y que pues es muy interesante saber la utilidad, el significado y cómo lo ocupan para pues resolver estas prácticas. Así es, Gina, pues, no olvidemos que el uso práctico de la espada y las dagas, bueno, es para comandar a todos esos seres de jerarquía que en un momento dado tienen que contactarse con el mago, con el brujo, el hechicero o la persona que está generando este tipo de limpias o para quitar las impurezas, ¿no? Esto sobre todo corta las intenciones oscuras o contrarias a la línea del mago. Se cortan los trabajos de brujería, de hechicería y también se menciona que corta todas esas experiencias generadas por la fuerza antagónica a la que el mismo brujo está trabajando. Pues, ¿qué te parece? Un tema muy interesante. Estamos en vivo, estamos pidiendo tus mensajes. Además, Nacho, vamos a regresar con muchísimo más información, pero aquí te recomiendo también y te pregunto si tú ya bajaste la aplicación en tu celular. La aplicación se llama Miedoteca en Play Store, App Store. Nada más le pones Miedoteca, la instalas. Por supuesto, es de manera gratuita. Tenemos preparados para ti sorpresas durante lo largo del día. Ya el miedofón está suene que suena desde tempranas horas, Gina. Qué bueno, se los agradecemos mucho. Hagan contacto con nosotros. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos, el miedofón 5518 01 9325. Hombre invisible busca mujer transparente para hacerlo nunca visto. Continuamos con el programa y uno de los temas, Nacho, que nos llamó la atención es acerca de enfermedades que se dice que son kármicas, es decir, que no es que físicamente tú vayas a tener esa enfermedad, sino que es consecuencia de algo... algunas acciones. Algunas quizás, acciones, ¿no? Pero fíjate que yo estaba leyendo que no solamente como individuo, sino también como planeta. Se dice que las enfermedades, pues, son parte de nuestra vida en todos los seres humanos de la Tierra, pero que corresponden más al karma colectivo que al karma individual. A nivel cósmico, la humanidad pues somos una entidad propia y por lo tanto suceden mucho más cosas a una escala global que individualmente. Entonces, esto es muy interesante, es otro punto de vista, aparte del médico, del origen de las enfermedades. Pues sí, fíjate que hemos escuchado, por ejemplo, en la cortinilla de inicio de nuestro programa, en donde se escucha la voz de una persona que está liberando, en este caso es el pastor Hugo Álvarez, sin embargo no es el único que lo hace, que dice, espíritu de bruja, sal de aquí, y así. Hemos sido testigos de personas que hacen liberación. Ellos mencionan espíritu de bruja, espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu de todas las cosas malas que nos puedan suceder. Aparentemente hay algo que se arraiga en nuestra mente o en nuestro interior que nos provoca ese tipo de malestares. Por eso es que en un momento dado los conjuran para que salgan de las personas que están siendo afectadas. ¿Será cierto? ¿Será verdad que pueden ser espíritus que están obrando en nuestro interior? Así que, Nacho, una de las causas principales de las enfermedades obviamente pues son la alimentación, la actitud o las actividades que hacemos incorrectamente. Pero ¿acaso la otra opción sería la psíquica? Hoy tenemos con nosotros al maestro Eric Soham para que pues platiquemos de este tema. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos. Pues el tema ahí está, maestro. La verdad es de que a veces a algunas personas, a algunos de nuestros amigos, les suena un tanto exagerado este tipo de evocaciones en donde se invita o se exhorta, mejor dicho, a estos espíritus o demonios a desalojar un cuerpo de alguna persona que está siendo atormentada. Pero esto es una exageración, maestro, ¿o en realidad así es? No, fíjate que esto tiene un fondo y un fundamento muy importante. Hemos tocado en algunos momentos las diferentes patologías que existen en psiquiatría, y yo te podría decir que hay muchos tratados de grandes maestros que hacen una asociación muy directa entre las patologías y la parte karmática. Para esto me gustaría empezar diciendo que el karma, lo que significa karma es acción.
movimiento. Entonces, prácticamente es causa y efecto. Las personas siempre decimos que el karma, y nos da mucho miedo, es negativo. No, también hay karma positivo, o dharma, como quieran llamarle, pero finalmente es el mismo concepto y es la misma línea, causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos, Nacho, es causal y vamos a tener como consecuencia un efecto, que es la consecuencia. Entonces nosotros vamos generando a través de vida en vida. Para esto es importante saber que existe la reencarnación y la resurrección. Es un tema muy importante también diferenciar ambas, qué es resurrección y qué es reencarnación. Pero en este momento la palabra karma es la ley de causa y efecto, que curiosamente la tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario, siempre. Y esta es una ley que se aplica a todo y a todos. Cuando una persona padece de algún problema psiquiátrico, es parte de una consecuencia que tiene. Por ejemplo, hay enfermedades patológicas que no se dan como un catarro, como la esquizofrenia, o lo que a veces pensamos, que viene un susto enorme y me dio diabetes. No, no es así, tampoco es tan fácil. A veces nos espantamos o nos enojamos fuerte y entonces te sientes mal y te ven y te dicen: tiene usted la glucosa en 400, en 600. Dices: me dio diabetes por el susto, me dio diabetes por el coraje. No, la diabetes no da así. La diabetes es una serie de omisiones o de sanidad en cuanto a los alimentos, en cuanto a nuestra vida natural, o incluso tendencias. Por ejemplo, también es hereditario y tenemos ya las condiciones como para que nos volvamos diabéticos. Pero cuando viene un susto y te dicen es diabético, no fue por eso. Esto desencadenó lo que ya estaba. Igualmente, en una patología psiquiátrica, lo que se está desencadenando es lo que ya generamos, las consecuencias que nosotros tenemos. Y eso viene para que podamos aprender y determinadas emociones y tengamos determinadas consecuencias por nuestra causalidad y lo que hemos estado haciendo mal. Y todo esto sirve para crecimiento también. De hecho, hay algunas patologías o algunas enfermedades mentales que son para que el proceso que lleva esta persona tenga un descanso. Exactamente, porque cada vez que nos sentimos mal, lo primero que hacemos es tratar de saber qué es lo que tenemos, o más bien tratar de quitarnos el síntoma más que la causa o la enfermedad que tenemos. Nada más, si estamos enfermos del estómago, no queremos saber por qué estamos enfermos del estómago, queremos que nos quite el malestar. Y a veces, pues ese síntoma pues es la alerta, el foco rojo de algo que a nivel interno está pasando entre nosotros, o la mayor incidencia de enfermedades pues se da en organismos, Nacho, o espíritus, en donde no está establecido como un digamos alineamiento perfecto entre el alma, la vida, la expresión. Y entonces ahí Nacho y maestro, puede surgir esta enfermedad. Ahora, maestro, perdón, sí hay relación, digamos, a un demonio que se identifique con, por ejemplo, depresión. ¿Hay otro demonio distinto que se identifique con las adicciones, o se trata todo de lo mismo? Fíjate que aquí lo que estás comentando es cierto. Hay demonios de enfermedades particulares y demonios de enfermedades generales. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, vamos a recordar que hay un aspecto muy importante que se llama somatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que una emoción la procesamos. Para esto quiero decir que nosotros somos seres conceptuales, aprendemos a través de conceptos. Entonces, cuando tenemos una emoción que no encontró la forma de salir, para eso son las terapias de psicología, para hacer catarsis, para sacar esa emoción que quedó entorraigada y que está modificando, está modulando nuestro carácter, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. O sea, es directo. Y yo te podría decir que dentro del mundo de la medicina, los médicos dicen que la mayor parte de las enfermedades son somatizaciones. La hipocondria o hipocondría, precisamente esos son sus fundamentos y sus bases, que la gente a través de la mente, porque la creación es mental, va generando condiciones que van a generar enfermedades. Y por supuesto que tiene que ver los hábitos, la alimentación, las adicciones, en fin, todo tiene que ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando desde mi punto de vista yo te podría decir que, a excepción de un accidente donde te das un carambazo, pero el accidente en sí ya también es una consecuencia y es un efecto. Claro. Todas las demás enfermedades no debería llamarse enfermedades, sino enfermedad, y no hay más que una sola causa,
desde mi punto de vista muy particular. ¿Y cuál es esa causa? Desequilibrio. Es un desequilibrio interno. Cuando nosotros tenemos una emoción por algún estímulo o alguna circunstancia que se nos presentó y no encuentra salida, se queda dentro del organismo. Esa emoción tiene una vibración muy específica que se conoce como frecuencia vibratoria. Y lo que va a hacer esta emoción, si no encontró una salida, una catarsis o una válvula de escape, esa energía con esa frecuencia especial se va a alojar en alguna parte del cuerpo que le sea más análoga. Y esto evidentemente es negativo, y a toda frecuencia negativa, a toda energía, no hay una sola energía en la creación que sea inconsciente. Entonces tiene una analogía con determinados seres por la vibración que tienen estos seres, como la angustia, la desesperación, la maldad, en fin, cualquier emoción que se te ocurra tiene una equivalencia con una energía consciente, y esta energía consciente es un ser. Cuando comentan, por ejemplo, ahorita que hablabas de lo que dice Hugo Álvarez, a quien mando un saludo, constantemente dice: espíritu de bruja, sal de aquí, sí. O espíritu de enfermedad, sal de aquí. Eso es correcto. Cada una de las enfermedades, por la vibración que tiene, si esa enfermedad es una desarmonía, toda desarmonía es energía negativa, y toda energía negativa corresponde a un ser. Entonces hay seres que provocan enfermedades, hay seres que se presentan por las enfermedades, que en este caso no es más que una, vuelvo a repetir, que se llama desequilibrio. Y sí, es correcto. Tú puedes identificar cada una de las enfermedades con un tipo de vibración. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Tú puedes sanar tu vida. Aquí hace una relación de qué es una enfermedad y cuál es esa emoción y cuál es el padecimiento. Hay otro libro muy importante que se llama La enfermedad como camino. Entonces, en estos libros vas tú aprendiendo, que dices: ¿y a mí por qué me dio diabetes? ¿Y a mí por qué me dio cáncer en el colon? ¿Y a mí por qué se me fue la visión? ¿O a mí por qué ya no puedo caminar? ¿O por qué tengo artritis, enfermedades autoinmunes? En fin, lo que sucede es que tenemos una carga emocional, una frecuencia vibratoria que corresponde a una parte negativa, energía negativa que corresponde a un ser, y eso es lo que te enferma. Entonces, primero hay que ir siempre, lo hemos recomendado siempre en el programa, queridos amigos, cuando tengan algo, primero un médico, para que el médico evalúe. Si el médico pone cara de what y dice: no sé por qué está esto, es el momento de buscar una alternativa. Y dentro de las alternativas hay ocasiones en que se hacen curaciones milagrosas. ¿Por qué? Oiga, maestro, pues mire, vamos a hacer una pausa porque esto se está poniendo muy bueno y regresamos, si le parece bien. Tenemos el Miedofón. Claro que sí, Nacho. Recuerda, 5518-01-9325. La publicidad es un truco publicitario. Continuamos con el maestro Soham, que hoy nos está hablando de esa relación que existe entre las enfermedades y una consecuencia quizá kármica. Y es que, Nacho, esto es fácil entender si hacemos eco de lo que él nos comentaba de la ley de causa y efecto, que en este mundo físico existen las enfermedades, pero también tenemos que recordar el plano espiritual, y las enfermedades pues son el resultado de acciones o del tipo de armonía que existe en cada uno de nosotros. Así que pues hay que constituir el karma que cada uno poseemos y que se genera a partir de varios factores propios de cada ser humano, Nacho. Pero esto es muy interesante, somos un todo, no podemos nada más aislarnos. Así es. Y antes de irnos a la pausa, maestro, estaba usted mencionando algo que para mí resulta ser muy intrigante y también es fascinante: el hecho de los milagros aparentes. Solemos relacionar milagros con sanaciones, curaciones efectivamente increíbles, de la nada provienen, y a veces pues el sustento es haberlo pedido alguna deidad, ya sea la conocida como Santa Muerte, un trabajo de santería, tal vez haber ido a orar a la villa o estar orando en un templo por un grupo de cristianos. En fin, hay ocasiones en que también el mal puede utilizar los milagros como una buena causa para él, ¿no? Sí, fíjate que aquí es donde entra la confusión. Hemos dicho muchas veces que el demonio no miente, desvirtúa. Cuando yo hablaba de lo psicosomático,
Psico viene de la psique, de la mente, de los pensamientos, y vamos a recordar que en el Kybalión precisamente el primer principio es el mentalismo y dice la creación es mental. Entonces la mente tiene una fuerza extraordinaria y soma viene precisamente a representar lo que es el cuerpo. Entonces cuando la parte psicológica o psíquica se somatiza es cuando pasa al cuerpo, se manifiesta en el cuerpo, y evidentemente pues todo también esto es causa y efecto. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ya fue a ver un médico? Y se los vuelvo a repetir, jamás prescindan de la medicina. Es importantísimo que un médico, que un profesional de nuestro cuerpo los diagnostique, y después ya podrán buscar todo lo que ustedes gusten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta persona ya corrió por todos los exámenes y los médicos dicen, pues en realidad no sabemos qué es, vamos a seguir haciendo exámenes, estudios y todo. En ese momento, si va a haber una persona que tenga capacidad, que tenga la conciencia, que tenga la fuerza para poder hacerlo, va a hacer, no es una limpia, esto es algo muy diferente, esto es algo similar a lo que sería una operación psíquica, que también existen, tienen sus fundamentos y sus principios muy sólidos. En este caso, cuando una persona dice, bueno, tengo un dolor, por ejemplo, puede decir en el lado del vaso, en el lado donde tengo el intestino grueso, que no se me quita, ya me hicieron exámenes, ya me hicieron análisis y no desaparece, y es un dolor que me dobla. Entonces el médico dice, si está doliendo porque es una alarma del organismo de que algo no está bien. ¿Y qué es lo que recomiendan ellos? En este caso son operaciones exploratorias, porque si está doliendo es porque hay algo, y tiene una lógica aplastante dentro del mundo de la medicina. Sin embargo, se va con una persona que tiene la capacidad y ve que hay un ser alojado en el área del colon, donde está el vaso, y todo el lado, hasta llegar al páncreas y el pulmón, y todo el lado izquierdo, y logra percibirlo, y logra, podríamos decir, extirparlo, sacarlo, sacarlo de ese, hacer un exorcismo prácticamente, sacar ese ser de esa área a donde se arraigó, porque tiene la frecuencia que tienen esas áreas del organismo. La sanidad viene como consecuencia, y esto tiene una base muy sólida. Acuérdate que todo es causa y efecto. Si nosotros quitamos la causalidad, el efecto desaparece. Cuando nosotros quitamos una parte opresora, energéticamente negativa de un grupo, de un órgano, de una parte muscular, de una parte de tejidos, quitamos esa energía negativa que es la que está provocando el dolor y el daño, automáticamente viene la cura. Y la cura, eso podría considerarse como un milagro, pero en realidad tiene un fundamento. Los milagros tienen un fundamento. Por supuesto que es la bondad divina, es la bondad de Dios, es la belleza que tiene la luz, que cuando se pide con fe, responde. Pero es eso. Entonces van a llegar con una persona que tenga la capacidad para extirpar esa energía negativa que está provocando ese dolor y ese padecimiento. Y entonces, en apariencia, que al final del cuento sí lo es un milagro. Pero es un milagro que tiene fundamento, porque no podemos hablar de algo y darlo como prueba de fe cuando no tienes una razón y una base. Sería muy difícil. No podemos ser dogmatizados, debemos de ser conscientes. Y por supuesto que sí se puede, Nacho. Ahora, obviamente, no todos los milagros tienen que ver con la salud. Hay algunas otras motivos o circunstancias que se presentan y que nosotros podemos considerar como un milagro, ¿no? Tal vez, bueno, aplicamos para encontrar un trabajo en algún lugar, metimos nuestros documentos, hicimos exámenes y todo, y aparentemente te das cuenta que se te olvidó poner tu nombre. Entonces, posiblemente el hecho de que te busquen por cielo, mar y tierra para dar contigo, eso podría considerarse un milagro, porque pues en este momento ¿quién está para esas cosas, no? O sea, hay muchas circunstancias. A lo mejor mi ejemplo no es muy ilustrativo, pero lo que quiero decir es de que sí, efectivamente con las enfermedades hemos podido ver muchos milagros, pero también hay otras cosas que nos podrían dar un indicativo de que es un supuesto milagro, o tal vez lo sea. Fíjate que lo que comentaste no es un ejemplo absurdo. Ajá. Yo considero que es un muy buen ejemplo, porque sí, exactamente, yo me estaba enfocando solamente en el organismo de la enfermedad, pero por ejemplo una persona en las condiciones que tú describiste bien, es una persona que de repente dices, híjole, le salió un trabajo porque se dieron circunstancias completamente en apariencia anómalas, y esta persona llegó en el momento correcto, al lugar correcto, y entonces le dieron ese trabajo. Aquí también se aplica lo mismo, es causa y efecto. Esto que valdría decir, la suerte existe, yo podría decirte categóricamente
esa es mi opinión personal, pero yo, Eric Soham, te digo categóricamente que la suerte no existe. La suerte es un conjunto de acciones, pensamientos, actitudes, reacciones y de muchas cosas más que te llevan a lograr algo. Es como cuando la gente dice, oye, qué suerte tiene este tipo, es ingeniero. ¿Suerte? Estudió 20 años de su vida o 22. Eso no es suerte. Tus acciones, tus pensamientos, tus reacciones y todo lo que tú eres, eso entra dentro de causa y efecto. Por eso hablaba yo hace un momento que el karma, nosotros oímos karma y hay como que nos da mellito, pero no, el karma solamente quiere decir acción, y hay karma bueno y karma malo. A veces al bueno le llaman dharma, exactamente lo mismo, quiere decir acción. Y si tus acciones han sido en propósito, en la dirección de lograr algo, y lo has estado tratando y te estás comprometiendo y te estás sacrificando para buscar ese trabajo y lo encuentras, eso es buena suerte, pero la buena suerte la generaste tú, y también es causa y efecto, Nacho. Claro, esto de la suerte también, maestro, da para muchos temas, porque aparentemente la suerte acompaña. Nosotros decimos en una de nuestras frases absurdas que ponemos después de los cortes, que la suerte sí existe, pero no confíes en ella porque casi nunca aparece. Fíjate que la explicación que das ahí es muy cierta, casi no aparece cuando no la buscamos. Acuérdate que hay un proverbio que dice, el que porfía caza venado. ¿Y qué es porfiar? Es estar insistiendo, es estar empeñándose, es estar ahí. Y si tú estás ahí, te estás empeñando, te estás esforzando, lo vas a conseguir. Vamos a recordar que el gran maestro, y esto es en todas las religiones, cuando vino para ayudar a la humanidad, para enseñarnos, para llevarnos hacia la luz, dio e hizo el sacrificio para darnos eso precisamente, que si tú quieres algo, ya lo tienes. ¿Cuál es la única condición para lograrlo? Que tú lo hagas. Porque tampoco vamos a pretender que venga ese ser superior y así como el mago Frank, pues traiga al conejo Blas y te lo entregue en la mano. No. Si tú dices, yo quiero tener un carro X porque lo necesito, una casa y todo, y si tú te empeñas, si tú trabajas, si tú te sacrificas y lo consigues, es porque ya lo tenías. Fíjense, aquí nos está llegando Solo un era mensaje. cuestión de tiempo y trabajo. Sí. Un mensaje del colombiano que dice, cuando lloras y no ves una solución, es porque ese ser supremo te está poniendo a prueba. No desconfíes de él. Tienes ángeles buenos a tu alrededor que te ayudan en ese proceso si tú lo quieres. Delante de mis dedos, de mi mano derecha, me sobran para decir quién es mi amigo. Entonces aquí el colombiano nos dice, no siempre cuando estás en una situación pues difícil y pides oración y trabajas para solucionar ese problema y ves que no se está solucionando, no es porque no estás por el camino adecuado, sino más bien porque es una prueba que tú tienes que pasar. Claro, porque esta es una escuela, volvemos a repetir, este plano es una escuela. Entonces en escuela, tú vas a la escuela y si no haces bien tus quebrados, tus sumas o tus ecuaciones o despejas bien la fórmula de algo en analítica, pues entonces, en geometría analítica, pues entonces es que lo estás buscando, pero no va a salir a la primera, estás aprendiendo, estás siendo un aprendiz para poder conseguir lo que tienes. Pero es muy importante saber que ya lo tienes, que estás autorizado para tenerlo. Pero lo que tienes que hacer es sacrificarte, porque si tú vas a la escuela y no estudias, pues no pretendas sacar 10 o pasar el año, pero si estudias, te comprometes, pues entonces vas escalando año por año hasta llegar a encontrar una maestría, que es lo que precisamente tenemos que encontrar en esta vida para poder trascender la condición humana. Así es, maestro, pues como se dice, lo que pasa es que somos un poco desesperados y queremos todo rápido y fácil, y la esencia nos indica que lo mejor es un ladrillo a la vez, ¿no? Poco a poco vamos avanzando. Muchísimas gracias, maestro. Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos, buenas noches. Maestro Eric Soham, parapsicólogo y asesor de este programa, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón está listo para escucharte. 5518-01-9325. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, temas interesantes, insólitos, que dan mucho de qué hablar. Tenemos varias sugerencias y muchas de ellas se encaminan al tema de los zombies. ¿Tú crees que pueda ser real la existencia de un zombie?
Bueno, pues precisamente estos seres escalofriantes que en los últimos años han tenido gran popularidad por la audiencia de los amantes del terror, donde han tomado mayor auge, sobre todo en el mundo de la ciencia ficción, son enigmáticos, son terroríficos, pero al mismo tiempo porque se tiene la creencia o el mito que son cadáveres que de una u otra manera, Nacho, pueden resucitar o volver a la vida en su cuerpo putrefacto. Pero ya si dejamos a un lado este lado espeluznante, las larvas y las moscas que lo acompañan, lo más inquietante sin duda es su feroz e insaciable hambre por cerebros o carne humana. El zombie es una figura típica del vudú haitiano, lo sabemos, es ahí donde se hizo popular, es un muerto resucitado y convertido en esclavo precisamente. En la tradición oral de Haití existen ciertos zombies que son el cuerpo, el cual podría ser capturado y enterrado en un tarro. Vámonos a ir para empezar con este tema, con los antecedentes, y es que allá por el año de 1697 se dio la primera aparición significativa de este concepto y de la palabra zombie como tal. Esto ocurrió pues dentro de una novela autobiográfica de Pierre Corneille, y ahí en esta novela la figura del zombie pues resulta todavía muy ambigua y se refiere principalmente a una entidad incorpórea. Sin embargo, a partir de ahí surgió ese término. También en el siglo XIX, el ministro residente de Haití, Spencer St. John, contaba a sus amigos británicos cuentos de canibalismo, de vudú, y ahí se incluían ingesta de niños, la exhumación de cadáveres como parte de ciertos rituales. Entonces aquí se empezó también ya a gestar ese concepto que muchísimos años antes había surgido, y a partir de entonces se le fue dando forma a este zombie. Fíjate, Gina, que precisamente en Haití hay información de zombies reales, que justamente son numerosos los datos que se han aportado, que datan desde principios del siglo XX allá en Haití. Hacen referencia a Clairvirus Narcisse, un haitiano envenenado y asesinado por su propio hermano. No obstante, el homicidio empleó una toxina que induce al coma, por lo que Narcisse revivió, pero ya muy lejos de su familia. Se dice que los hombres tienen dos almas. Una, el gran buen ángel, que es la que guarda la memoria, los sentimientos, la personalidad de la persona. Y el pequeño buen ángel, que está asociada con el cerebro, la sangre, la mente y la conciencia. En 1937, Zora Neale Hurston conoció en Haití el caso de Felicia Félix Mentor. Ella fue fallecida, fue enterrada en 1907. Muchos lugareños aseguraban haber visto a Felicia Félix viva 30 años después de haber fallecido, o sea, fue convertida en zombie. Rumores afirmaban que los zombies existían realmente, aunque pues no eran muertos vivientes, sino personas sometidas a drogas psicoactivas que les privaban de su voluntad. Sin embargo, en este caso no se pudo encontrar datos que fueran más allá de un simple rumor o que se convirtió como en una leyenda. Sí, es lo que se hizo popular, Ina, porque se decía que la droga que se utilizaba precisamente era extraída del pez globo, y de ahí que fuera tan peligrosa. Sabemos que si tú te encuentras con un pez globo cuando andas buceando o por ahí, inclusive vas a un restaurante en donde te lo sirven, debe ser preparado cuidadosamente porque es altamente venenoso. Y es por esto, Gina, que el mundo de la ciencia se estremeció con el descubrimiento en 2011 de dos esqueletos enterrados profundamente en la campiña irlandesa. Si bien el hallazgo no tendría mayor importancia, bueno, pues los que estaban desenterrándolos se mostraron desconcertados cuando se percataron de que los esqueletos tenían piedras del tamaño de pelotas de béisbol atascadas en la boca. Entre las hipótesis, Gina, se llegó a mencionar que en la época medieval se creía que la boca era el principal portal para que el alma salga y vuelva a entrar del cuerpo humano. Las rocas probablemente tenían la función de impedir que los cadáveres vuelvan a la vida con el retorno de sus almas, pero ya con un cuerpo putrefacto. Pero ¿tú sabías que hay una droga que te vuelve un zombie literalmente? Por supuesto, como si se tratara de una película de ciencia ficción, esta droga se deriva de las sales de baño, donde la persona al ingerirla comienza a sentirse pues como un zombie, siendo en su totalidad agresivo, que no tiene control, incluso trata de arrancarle la piel con sus dientes al primero que se le cruza en el camino. Los estragos de esta inquietante droga pues ocurrieron ya hace algunos años y están teniendo el punto de origen en Miami. A partir de ahí surgieron otros casos igualmente inquietantes en Estados Unidos que pues sí causa gran temor el hecho
del comportamiento de la persona, pero también los estragos que causa en este ser. Pues Gina, al parecer no solamente los humanos padecemos este problema o esta posibilidad de convertirte en zombie. Fíjate que se descubrieron abejas zombies, ¿sí? Así como lo escuchaste. Estaban justamente volando ahí por Washington y California cuando un grupo de abejas fue visto volando sin rumbo. Entonces los biólogos pronto descubrieron una terrible verdad detrás de este viaje errático que tenían estos animalitos: el enjambre de moscas parasitarias mortales. Bueno, pues sucede que las moscas se ubican en las espaldas de las abejas y ponen sus huevos en su interior, de tal forma que las abejas actúan como incubadoras no muertas. La primera película sobre zombies continuó la tradición haitiana y se inspiró precisamente en el mito haitiano. La película fue hecha en 1932, se llamó White Zombie. Es el primer ejemplo conocido de zombie en el cine. No obstante, el filme no es muy conocido pese a la participación de un maestro vudú llamado Legender Murder. Sin embargo, no tuvo ese impacto a pesar de que él participó en esta película. Ahora, si tú crees que esto de los zombies solamente está en la ciencia ficción o en algunas historias que no se pueden creer, resulta que el Centro de Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, tiene su página web y ahí hay una sección dedicada a la preparación en caso de un apocalipsis de muertos vivientes, y ahí mismo se ponen varias sugerencias para que no te agarre desprevenido. Más vale aquí corrió que aquí se lo comieron, según esto es lo que ellos advierten, ¿no? Recomienda a las personas que tengan un kit de emergencia en sus casas, trazar un mapa de ruta de escape junto con familiares y amigos, esto para que estés bien prevenido. Ahora, ¿qué factibilidad o qué posibilidad existe de que realmente se presente un apocalipsis zombie? Vamos a continuar con más de este tema de los zombies. Ya nos están llegando muchos mensajes. Esta idea, Nacho, de este ser zombie que se hace esclavo y luego lo venden como mano de obra. Y algunos brujos poseen, se dice, que hasta 15, 20 zombies para que trabajen por él. Otros los utilizan como asesinos y cobran por ese servicio. Son seres que no tienen autonomía y precisamente por eso son utilizados. Carolina Soto nos dice, se supone que ya no tienen cerebro y buscan cerebros para comer. Antonio Lezama, tengo entendido que en Haití es uno de los países pobres. Si fuera cierto, imagínense qué no harían por levantar a su país. Pero es precisamente, Nacho, ahí en Haití donde dicen que está como la sede, como el auge de este movimiento zombie. Sí, ahí es donde se dio a conocer, Gina, porque cuántas cosas no han hecho invocando muertos, tratando de utilizar precisamente esta magia con una maestría que supuestamente los mejores brujos vienen de allá, de Haití. Mariano Arroyo, no creo que existan los zombies, pero recordemos que la Biblia en Apocalipsis menciona que los muertos se levantarán. Por lo otro, se dice mucho que en Haití la mayor parte de los haitianos son hechiceros, entonces podría ser. Carlos García, los Reyes La Paz, dice, pues la verdad no sé si existan. Felicia Carrasco, las almas de los muertos sí las pueden tener como sus esclavos para sus trabajos buenos y malos. Puede ser de familia o alguien. Eso lo hace también la santería, no solamente los zombies. Sí, fíjate, Gina, ya lo hemos mencionado, en santería se hacen invocaciones, ellos hacen lo que dicen bajar al muerto para poder hacer sus consultas y hacer sus sanaciones y curaciones. Ahora, con respecto al comentario de lo que dice la Biblia de que los muertos se levantarán, yo no creo que se refiera precisamente a que salgan de las tumbas, así como lo vimos en el video de Michael Jackson, que empiezan a salir los zombies, sino de que se levantarán pero en espíritu. Eso es lo que yo entiendo, Roberto Lira, posiblemente sea parte de una leyenda. Si bien es cierto que Haití fue el primer país independiente de América, aunado a un pacto con el mismo demonio, aunado a la santería que trajeron los africanos y la religión autóctona de la isla, podríamos hablar de cosas extrañas para nosotros, pero para el entorno de ese país, pues puede ser normal. Anaí Sosa, honestamente los gobiernos de países poderosos ya crean nuevos virus. ¿Para qué hacen esto? No se sabe, pues tal vez sea con fines de guerra, defensa, no lo sé, pero si hacen esto que no puedan crear un virus o crear zombies, pues puede ser posible.
Fíjate que yo siempre que escucho hablar de zombies, recuerdo las imágenes de esas películas o de esos videos que hemos podido ver, afortunadamente para divertirnos y para entretenernos, solamente así como un entretenimiento, en donde pues hay personas que van huyendo, se suben a bicicletas y ahí vean los tipos estos cojeando, rengueando, arrastrando los pies, caminando a paso lento, pero que salen de todos lados, y eso es lo que hace terrible una experiencia de estas, porque aparentemente ellos son torpes de movimientos, pero al ser tantos, te pueden salir en cualquier punto y sí llega uno a desesperarse. Por lo menos esto me pasa a mí con estas películas de zombies, ¿no? Esa desesperación de no tener para dónde recorrer porque en todos lados hay zombies. Brenda Ríos, yo opino que aparte de la magia vudú, el gobierno hace experimentos con armas biológicas para crear este tipo de seres. Las películas y los videojuegos de zombies nos preparan para una posible invasión zombie. Bueno, muchísimos comentarios que nos están llegando a través del Facebook, también del Miedofón. Te estamos esperando que tú también nos des tu opinión acerca de este movimiento zombie, de todo lo que se lleva a cabo alrededor del mundo. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con este tema. Te estamos esperando, el Miedofón listo, 5518-01-9325. Huye de las tentaciones, despacio para que puedan alcanzarte. Sabiduría en las redes. Pues sí que estamos recibiendo muchos comentarios acerca de este tema de los zombies, estos seres que no tienen autonomía, que se dice son utilizados por brujos, por hechiceros, para que trabajen por ellos y que incluso en algunos casos los utilizan para asesinar, para cobrar ese servicio y bueno, todo un tema. ¿Tú has participado en algún evento que tenga que ver con los zombies? Pues danos tu opinión también sobre este tema. Rosa María 33, quién sabe, es medio complicado en pensar en esas cosas, pero a lo mejor por medio de magia sí se puede. Esteban Zamorano, eso me recuerda a la película La Serpiente y el Arco Iris, ahí hablan de todo eso. A ratito les vamos a dar también recomendaciones que tienen que ver con las películas zombie. Lucio Martínez, buenas noches, realmente no creo que existan, creo que más bien es la televisión, las series, las películas, los muestran mucho y entonces por eso la gente les toma atractivo. Saludos desde Torreón. Antonio Malio, porque se dice que los que hacen magia negra solo los ayudan las almas en pena y eso de los zombies son pura mentira, se supone que solo existen en películas y no en la vida real. Amanda Rincón, en este país es común que jueguen con artes oscuras y cuanta magia sucia se imaginen. A lo que me refiero es que trabajando con energías oscuras y para el mal, todo es posible. María Fernanda García dice, sí, hace mucho tiempo vi un programa de zombies muy impresionante en el que entrevistaron a un brujo que decía que hay rituales para volver a las personas realmente zombies. Elvira Colunga, no son realmente zombies, sino gente que está bajo un conjuro muy fuerte y es más probable dominar un alma débil que una fuerte. Muchos comentarios a lo largo del programa, vamos a seguir tomándolos en cuenta y estábamos hablando de estos seres que incluso, Nacho, hay información que nos dice que ya están buscando cuál es el lugar más seguro, cómo defenderte, todo encaminando a pues un ataque zombie. Australia es el lugar más seguro para un ataque zombie. Si a ti siempre te intrigó la tierra de Cocodrilo Dundee, pues chance, cuando se desate la invasión zombie sea tu oportunidad de visitar este país. Fíjate que hubo un grupo llamado Life Science que hicieron una investigación global acerca de las zonas seguras, las supuestas zonas seguras en caso de una epidemia zombie, y quedó precisamente Australia en primer lugar. También está Canadá, nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, Rusia, Kazajstán, quedaron en los primeros 5 lugares. Estas ciudades fueron calificadas de acuerdo a su localización global, a la topografía, al acceso de armas, población y preparación militar como uno de los lugares que si se desata una invasión zombie, tú debes recurrir ahí porque ahí vas a estar seguro, según esta investigación. Ahora, Gina, un dato curioso. Se menciona que aparentemente los zombies del vudú no podían comer sal, pues si lo hacían la maldición sobre ellos se rompía y entonces tenían que regresar a su tumba donde volvían a morir una vez más y quedar tendidos en la tumba. Así que este es uno de los tips que te podemos dar. Si por ahí te encuentras un zombie que proviene de un ritual vudú, trata de darle algo que tenga sal y se acabó el problema. Entonces ya sabes, recurrir a cualquiera de estas 5 ciudades, pero también ir bien preparado con tu dotación de sal. Fíjate que también hay un campamento, esto es en Estados Unidos, donde te dicen cómo luchar contra zombies.
En este pues singular campamento las personas aprenden todos los elementos esenciales que necesitarán para sobrevivir en un mundo siendo invadido precisamente por los zombies. En ese lugar ofrecen cursos tanto para jóvenes como para adultos, y cada curso se dice que es impartido por expertos con experiencia que han luchado en la primera línea de la epidemia zombie. Entonces, bueno, así como cuando vas a estudiar inglés te ofrecen pues que es una buena escuela porque son maestros nativos del lugar en donde se habla ese idioma, pues aquí ellos te dicen que te ofrecen ese curso para que sepas defenderte y que además vas a ser entrenado por maestros que ya han luchado con los zombies. Oye, ¿y estos maestros dónde habrán adquirido esa experiencia? ¿Dónde habrán sido esas batallas contra los zombies? A mí me gustaría saber. Sin embargo, bueno, pues hay gente para todo, hay público para todo y hay consumidores obviamente para todo. ¿Qué te parece? Un curso para combatir a los zombies. Me suena un tanto fantasioso, Gina, pero si está el curso es porque hay alguien que lo toma, ¿no? Bueno, resulta que hubo rumores de un dictador haitiano que tenía su propio ejército de zombies. El legado de terror que dejó François Papa Doc Duvalier allá en Haití no será olvidado fácilmente, ya que este hombre gobernó con mano de hierro. Se dice que mató, fíjate nada más, entre 30,000 a 60,000 haitianos que se le opusieron, no estaban de acuerdo con él y pues se los echó al plato. Mucho de su reino se basó en el miedo y la manipulación de las costumbres locales del vudú. Hubo una leyenda que afirmaba que el expresidente había establecido su propia milicia llamada los Tonton Macoutes, al traerlos de la muerte y reentrenarlos en su estado zombie para que siguieran con su reino de terror. Esta brutal milicia fue lo que organizó este hombre que es de los más temidos en la historia de Haití. Ahora hablando de este tema, ¿tú sabías, por ejemplo, que trataron de hacer algo similar, convertirlo en zombie, a el cadáver de George Washington, el presidente, el expresidente de Estados Unidos? Después de fallecer a causa de la neumonía, Washington no fue enterrado de inmediato. El cadáver de este presidente se mantuvo en hielo durante unos días antes de que pudiera ser trasladado al panteón de su familia. ¿Esto por qué? Porque trataron de reanimarlo. El doctor William Thornton se ofreció pues a regresar el cuerpo de Washington a través del bombeo de aire a sus pulmones y de una transfusión con sangre de cordero. Estos intentos pues no dieron resultados y entonces ya la familia dijo, hay que descartar esta idea, vamos a llevarlo al cementerio, lo enterramos y tan. Pero la intención de regresarlo a la vida la tuvieron, e incluso, Nacho, le estuvieron haciendo transfusiones de sangre de cordero y finalmente pues ya de haberlo tenido tantos días no hubiera regresado. O lógicamente como una persona normal. Entonces lo que querían convertir pues era un zombie. ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabías esto acerca de George Washington? Uno de los padres de la patria de Estados Unidos, Gina, un personaje tan importante y que después de su muerte haya tenido estos manejos, su cadáver. Vaya, se me hace interesante y se me hace algo increíble. ¿Cuántas personas famosas no han tenido un trato similar o semejante? El mismo Albert Einstein, ¿no? Su cerebro acabó en rebanadas en diferentes universidades del mundo para que los investigadores trataran de descubrir de dónde provenía tanta inteligencia de este señor. Y así, varios ejemplos que, ¿qué te parece que después lo abordamos, Gina, como un tema central del programa? Pues sí, eso será muy bueno y estamos en fin de semana, entonces a lo mejor después de haber escuchado este tema te dan ganas de ver una película y entre ellas te podemos recomendar a Frankenstein. Esto no lo habías tomado tal vez como zombie, pero si analizamos el argumento de esta novela de Mary Shelley, se trata precisamente de un cadáver reanimado. ¿Y qué son los zombies? Pues cadáveres reanimados. Entonces se trata de una de las primeras películas de la historia en la que un muerto vuelve a la vida. Entonces, pues podrías empezar por ahí. Y otra película también que más o menos tiene esta temática, La Noche de los Muertos Vivientes. Es una película de 1968 y si no la has visto, bueno, pues ¿qué estás esperando? Es una cinta de George Romero, el rey de los directores de las películas de zombies. Así se le reconoce. La Noche de los Muertos Vivientes contiene todos los temas que hoy resultan familiares en el universo temático de los zombies. La plaga cuyo origen se desconoce, el contagio a través de la mordedura, la extensión regional o global
global de esta epidemia y la casi total imposibilidad de destruir a los zombies, exceptuando una bala bien colocada en la cabeza de este ser, y así es como se pueden exterminar. Bueno, esto resulta ser una verdadera joya. Si no la has visto, date una oportunidad de checarla y nos platicas después. Fíjate, también en esta lista podemos recomendar El Amanecer de los Muertos. Es una película que ya tiene mucho tiempo, tiene pues casi 4 décadas que se dio a conocer, pero ahí se narra cómo un grupo de supervivientes se refugia en un centro comercial de la invasión de muertos vivientes que surge en la Tierra. Entonces, pues bien podría también entrar, Nacho, dentro de esta colección para que tú veas películas de zombie. Sí, exactamente, Gina. También tenemos otra película que es buena, se llama nada más y nada menos que El Gabinete del Dr. Caligari. Es hoy en día un verdadero clásico del cine universal. Fue dirigida por Robert Wine y entre sus protagonistas se encuentra un ser animado llamado Césare, de cuyos orígenes nada se sabe. El film está considerado como uno de los mejores de la historia, por lo que excede la categoría de simple película de terror. Si bien todavía el zombie, que es mencionado como el sonámbulo, se halla bajo un control humano, en este caso es capaz de cumplir por vez primera con encargos sangrientos, es decir, es una especie de sicario. Otra película que nosotros la conocimos como 28 días después, esta cinta muestra que el origen del virus no tiene nada que ver con la magia negra, ni era un defecto secundario de la radiación, sino que era de nuevo la acción directa del ser humano sobre un virus inoculado en simios. Entonces, esta película maneja que como derivación de este virus de los simios nacen los zombies. Y fíjate, ¿qué te parece esta película? Ya es un poco más reciente, Resident Evil, la que pintaba como una adaptación chusca de la saga homónima de videojuegos, se ha convertido con el paso de los años en una franquicia de referencia para los amantes de los zombies. Mila Jovovich es el pilar sobre el que se sostiene un proyecto que ha ido ganando cuerpo e interés dramático a costas de convertir a los zombies en un espejo de nuestros propios miedos e inseguridades. Una película bastante interesante, sería bueno que la vieras. También la película Reanimator de 1985 se trata de una película que pues muestra los esfuerzos de un científico por reanimar cadáveres en un depósito de una universidad. Estos cadáveres les inyecta un líquido fluorescente que es capaz de convertirlos en máquinas para devorar carne fresca. Entonces todo esto se vuelve más maquiavélico. Pues Gina, no nos va a alcanzar el tiempo para platicar de todas las películas. Si tú sabes de alguna que nos quieras recomendar y que te haya impactado con referencia a los zombies, pues haznos saber para que la podamos sugerir con nuestros amigos en el Miedofón 5518-019325. No te olvides de decirnos tu nombre y desde dónde nos escuchas. Además, descarga la aplicación de manera gratuita de Miedoteca en Play Store o App Store. Ahí te estamos esperando. El día que leí que el alcohol era malo para la salud, dejé de leer. Sabiduría en las redes. Continuamos en el programa recibiendo muchos comentarios y un tema, Nacho, también que se me hace apasionante es el del alma. ¿Qué tan viejo serías si no supieras cuántos años tienes? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Bueno, pues hay un tipo especial de personas en nuestro mundo actualmente que se encuentran pues aquí con una edad física, pero resulta que tienen otra edad en el alma. ¿Cómo es esto? Que una alma vieja está en un cuerpo nuevo. Sí, ya platicamos, Gina, al respecto de estos niños que aparentemente todavía tienen recuerdos de sus vidas pasadas y que después de un tiempecillo a algunos se les olvida, a algunos no. Pero esto puede ser confundido con los llamados niños índigo, que también tienen ciertas particularidades, ¿no? Y aparentemente es la nueva generación de humanidad que está surgiendo en nuestro planeta, tal vez como una forma de autodefensa. Pero además se pueden confundir, Nacho, no necesariamente, y eso nos va a platicar hoy María Luisa Bocanegra desde Puerto Peñasco, Sonora. ¿Qué tan cierto es eso que se dice que las almas viejas tienen relación con los niños índigo? María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Pues sí, precisamente hay una pequeña confusión ahí entre los niños índigo y lo que nosotros llamamos las almas viejas o los niños con almas viejas, ya que
Los niños con almas viejas normalmente traen un conocimiento ancestral, traen un conocimiento o traen recuerdos de otra vida anterior a ellos, y todo está bien, es una vida común y corriente, con hijos, son padres de familia, son madres de familia, son monjas, son en fin, ¿no? Miles de cosas, pero llegan a una edad en la que ellos olvidan. Los niños índigo no. Los niños índigo traen conocimientos, se comportan como niños, como personas adultas, pero ellos el conocimiento lo van adquiriendo ya en este plano, ya con nosotros. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, si agarran un libro de matemáticas, se van por rama, ¿no? Por ejemplo, agarran matemáticas, siguen hasta terminar todo lo que es la ramificación de matemáticas. Igual, terminan esa rama y siguen con, por decirlo algo, química, y sí, así se van igual, van terminando ramo por ramo. Oye, esa María es la Luisa, diferencia entre los niños índigo y las almas viejas. Ahora bien, pero ¿cómo podríamos definir a un niño índigo? O sea, ¿qué es un niño índigo? Digo, para ir más o menos empezando con la gente que no tiene la idea de este término. ok, un niño índigo es lo que conocemos comúnmente como un niño prodigio. Es un niño que ya traen un conocimiento, por ejemplo, pueden agarrar un piano y sin nunca ver ni saber siquiera su familia una nota musical. Los niños empiezan a esa destreza, ya nacen con esa destreza. Puedes ver niños de 2 años que pintan cuadros magistralmente. Puedes ver violinistas de 3 años que nada más necesitan, por así decirlo, tener el instrumento en su mano para ello, para poder ejecutarlo. Igual hay niños que tienen conocimiento sobre ingeniería, sobre arquitectura. De hecho, aquí en México tenemos un niño que es considerado uno de los más famosos niños índigo, que es de Guadalajara, Jalisco, el cual es médico cirujano y, si más no recuerdo, tiene menos de 20 años. Entonces entró a la universidad muy pequeño. ¿Por qué? Porque sus conocimientos eran demasiado amplios para un niño de su edad. Esa es la diferencia con un niño índigo. El conocimiento de ellos es mucho más fuerte, como más avasallador, más permanente. En cambio, los niños con almas viejas llegan un momento en que ellos se olvidan de sus memorias pasadas, se olvidan no de su conocimiento práctico, que es, por ejemplo, desarmar algo, o coser, o bordar, o hacer cosas así, o hornear pasteles o cosas así. Eso no. Pero lo que es su vida anterior sí la olvidan. Los niños índigo no traen, no sé si llamarlo programación o no sé cómo llamarlo, que ellos traen la mentalidad de que ellos vienen a hacer algo grande, que vienen ellos a formar personas, vienen a ser guías y líderes de lo que somos la humanidad. Todos ellos, la mayoría, pues tienen una manera de pensar muy superior a lo de cualquier niño de su misma edad, ¿no? Cuando un niño de 7 años, 6 años anda pensando en dibujar con crayolas, en hacer dibujos, a jugar en la tierra, estos niños están encerrados estudiando, aprendiendo a leer a los 2 años, 3 años, aprenden muchas cosas intelectuales mucho antes de poder empezar a ellos ¿cómo te podría decir? A comunicarse. Entonces, sí hay muchos niños índigo en este momento, también hay muchos niños con almas viejas, pero como les digo, no confundamos una cosa con otra, que son totalmente diferentes. Para los niños índigo, de hecho, existe hasta un estudio en específico para saber que el niño lo es, y para las almas viejas, pues no, nada más nos queda a las personas que convivimos con ese tipo de niños, pues investigar, buscar un poco en internet. Gracias a la tecnología, pues no tenemos la necesidad de andar buscando en libros o cosas así, aunque a veces es necesario para poder avalar lo que ellos están diciendo, porque también puede tocarse de un niño que tenga mucha imaginación, que esté creado con puros adultos y que escuche historias que ellos cuentan y las tome como suyas. María Luisa, hay niños que pues tú los ves mucho más maduros de su edad física que tienen, y pues la gente comenta, no, pues este niño es muy maduro, probablemente disfruta más las pláticas de los adultos que de los niños, y no es que ese pequeño no sea divertido, sino que esas conversaciones de los adultos se le hacen más interesantes. ¿Aquí estaríamos ante la presencia de un alma vieja? Sí, normalmente sí, porque ellos tienen la capacidad de escuchar, que es algo que normalmente los niños
pequeños no tienen. Ellos quieren que ser escuchados. La mayoría de niños hablan, gritan, patalean porque quieren llamar nuestra atención y ellos no. Al contrario, lo que hacen, se retraen, hacen la pregunta y escuchan, se quedan callados, no interrumpen, están aprendiendo y absorbiendo y retroalimentándose con la persona que se está comunicando, cosa que pues con cualquier niño normal no podríamos hacer, porque ellos empiezan a hablar de lo que ellos están imaginando, de lo que pasaron o de lo que están jugando en ese momento, y realmente los niños con almas viejas también se comportan como adultos en pequeño, ¿no? Exactamente, y estas almas viejas, por ejemplo, si ahorita un adulto dice, a lo mejor yo tengo esas características y me siento que tengo una alma vieja, ¿hay alguna recomendación uno cuando tiene características o se puede catalogar dentro de este rubro? ¿Tienes que hacer algo o nada más dejarte llevar y que la vida misma te vaya diciendo qué es el aprendizaje que tienes que tener en esta vida? Mira, yo soy de la idea, por experiencia propia, de que cuando el alumno está ya preparado, el maestro solo aparece. No me gusta apresurar las cosas. Yo le recomiendo mucho a la gente que si tienen esa capacidad o tienen ese conocimiento, pues simplemente que lo dejan que fluya, porque muchos también se ponen histéricos y empiezan a decir, es que yo no sé de dónde saco tantas cosas, es que yo no sé de dónde aprendo tanto, yo no sé por qué sé estas cosas, y se espantan. Entonces no es así, es simplemente un conocimiento que tenemos. Hay muchos libros sobre este tipo de situaciones, sobre la reencarnación en específico. Existe el Dr. Brian Weiss, no sé si lo pronuncié bien, que tiene un libro muy bueno que habla sobre eso, sobre la reencarnación, explica el por qué o explica el más o menos cómo se va dando para que lo entendamos. Muchas veces queremos ser ahora sí que vasijas nuevas, cuando en realidad ya somos un cúmulo de los recuerdos y de nuestras vidas anteriores. Entonces muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que le tenemos terror al agua y jamás nos ha pasado un accidente en agua? ¿Cuántas veces nos pasa que le tenemos miedo a la lumbre y jamás ni siquiera nos hemos quemado con ella? ¿Por qué? Porque son parte también de nuestras memorias ancestrales. Puede ser la forma en que morimos o lo que nos haya pasado, nos haya puesto en peligro de muerte en una vida anterior. Por eso le tememos en esta es la que se refleja. Exactamente, estas personas con alma viejas pues tienden a pensar mucho más en todo, se van más como a lo profundo, ¿no, María Luisa? Como dejan a un lado las cosas materiales, le cobran menos importancia, sino se van más al lado espiritual, están más a gusto estando solas, reflexionan, como decía yo hace ratito, son más maduros a su edad, aunque sean pequeños de edad físicamente, son muy maduros, se contentan con, digamos, las cosas simples, no se van a complicarse solitos la vida, son filosóficos y se enfocan en su realización personal, me imagino yo, porque pues ya llevan otras vidas de aprendizaje y entonces ellos tienen que continuar espiritualmente evolucionando. Sí, así es, la mayoría de ellos se abocan a aprender lo que es yoga, meditación, a leer muchísimo, a reflexionar. Es más, de hecho, saborean hasta lo que es un amanecer, el tomarse un té, el hacer cosas tan simples que normalmente por la rapidez de nuestra vida, pues nosotros no tomamos en cuenta, ¿no? Y estos niños no, las almas viejas normalmente es lo que hacen, agarran, saborean la vida, la saborean de una manera que los que nos encontramos a su alrededor también empezamos a probarla, empezamos a ver, bueno, ¿por qué lo saborea tanto? ¿O qué le gusta? ¿Qué está viendo? ¿No? Y nos ponemos a inspeccionar cosas muy sencillas, pero que, como te digo, debido a la rapidez de nuestra vida que llevamos, pues no tenemos tiempo de captar ese tipo de bellezas, o como bien dices tú, de ver la profundidad que tiene cada cosa. María Luisa Bocanegra, pues muchas gracias por tu participación. Les pedimos que si ustedes creen que son o tienen una alma vieja, pues nos den su comentario. Con María Luisa vamos a seguir platicando. Muchas gracias, saludos hasta Puerto Peñasco, Sonora. Saludos para todos ustedes, bendiciones y pues buenas noches. Hasta luego, María Luisa, que la pases muy bien. Gina, nos vamos a hacer una pausa. Y regresamos, recuerda, la Miedoteca, la aplicación, bájala en tu celular y también te estamos esperando en el Miedofón, 5518-01-9325. Continuamos con el programa, temas insólitos, sobrenaturales, pero también aquellos que no tienen explicación lógica y aunque no parecen de terror,
pues sí está ahí el mal engendrado en las actuaciones de personas que, Nacho, hemos estado hablando en programas anteriores sobre asesinos seriales que parece que tienen esa inmunidad al miedo, sus reacciones sobresalto es menor que la de una persona promedio, y esto significa que necesitan un mayor nivel de emoción o de estimulación con el fin de tener una, digamos, experiencia intensa. Muchos de estos asesinos seriales son psicópatas, y realmente la pregunta que nos hemos hecho en estas últimas emisiones cuando tocamos este tema es, pues, si el maligno es quien los induce a cometer este tipo de actos. Es importante, Gina, importante tratar de entender cuál es la psique de estos individuos, estas personas que se hacen pasar por gente normal, pero que en el fondo sabemos que pues están bastante enfermos, tienen algo ahí que los obliga a comportarse de esa manera, y que por supuesto hay algunos que por lo terrible que se han comportado pues han pasado a la historia, ¿no? Tenemos con nosotros desde el puerto de Veracruz a René Irán, que ya nos tiene la entrega de otro de este tipo de seres que pues nos aterran. René, ¿cómo estás? Hola Gina, muy buenas noches, Nacho, a todos. Hoy tenemos un caso fuera de serie. Mira, yo como forense he visto cuerpos mutilados por cuestión de atropellamiento por tren, pero esto que yo he estado leyendo sobre algunos asesinos seriales que son, prácticamente caen en la cuestión de mutilación de estos seres, incluso pues hasta comer parte de estos cadáveres, es algo totalmente atroz. Y si usted, que es fanático del terror y el horror, pues aquí les voy a pasar algo que en realidad da mucho que desear. Hombres en la tierra que tengan ese tipo de mentalidades. Por ejemplo, este caso de un ucraniano de apellido Chikatilo, mejor conocido como el monstruo de Rostov. Él confesó 53 asesinatos, un tipo desfachatado, porque él decía, se reía incluso en la corte, hizo unas obscenidades en la corte, y fue cuando se dieron cuenta de que este hombre estaba totalmente loco, fuera de sí. A sus víctimas, fíjate que las sometía a terribles amputaciones. Estamos hablando que extraía útero, testículos. Una de sus características era que extraía los ojos y también los pezones, algo totalmente a veces inenarrable, y no es muy grato hacerlo, pero esto está dentro de los fenómenos que a veces podemos decir son un poco inhumanos, ¿no? O aterradores, de que mentes lleguen a hacer esto. Algo está ocurriendo ahí. Fíjate, mira, Nacho, que a veces realizaba en sus propios cuerpos y de estos cadáveres los dientes, los extraía. También la tráquea, extraía incluso con los dientes lo que es parte del cuello. Eran unas cosas que se encontraban los forenses, los investigadores en aquella época, en la KGB, en los años 80, pues se quedaron atónitos, porque después de Stalin no vieron algo tan terrible como este hombre que tuviera unos asesinatos de tal índole. Incluso se llegó a creer que probablemente se tratara de algún tipo de animal. Este fue uno de los asesinos más crueles y salvajes de toda la historia en el este. Él mismo llegaría a decir: yo soy un terror en la naturaleza y soy un error, una bestia enfadada. O sea, era desfachatado el tipo, decían que él sentía. Esto le llevó a que le dieran el nombre del carnicero de Rostov o el destripador rojo, ¿no? Exactamente, le llamaron el carnicero de Rostov. Yo lo vi en una cuestión de asesinos seriales, le llamaron el monstruo también de Rostov. Nació él en Ucrania en el año 36. Él fue un niño introvertido, también fue padre de familia. Pues puede decir que prácticamente lo veían como una persona normal,
pero a medida que iba creciendo se hacía un poco más tímido con las mujeres, hasta el punto de fracasar cuando tenía intentos sexuales. Se cree que también era gay, era mal visto en la época de la Unión Soviética a estas personas, y actualmente todavía sigue ocurriendo esto. Entonces eso le causó muchos traumas. Él vivió la época de la crisis muy severa en lo que es la zona de Ucrania, cuando todavía era parte de la Unión Soviética, y estaban muriendo de hambre. Le tocó ver cadáveres cuando él era niño, y cómo la gente se alimentaba de algunos cadáveres. Esto no es broma, pueden ustedes investigarlo. Había gente que tenía tanta hambre que preservaban estos cadáveres en lo que es en el frío, ¿no? Y luego se los iban comiendo. Entonces él como niño empezó a ver esto, entonces prácticamente se le empezó a hacer como algo no tan malo. Aún así, Chikatilo, fíjate que en el 78 mató por primera vez a los 43 años. Dice que abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablarle a los niños, pues él había sido maestro y tenía a sus 2 hijos. Una vez allí, la desvistió con violencia. Accidentalmente le hizo un rasguño que brotó sangre, hecho que le propició una excitación, estableciendo un vínculo fatal entre la sangre y el sexo. Luego sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba un poco más al éxtasis, por lo que no cesó de hacerlo hasta lograr un orgasmo. Chikatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual, movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. Hay que recordar que él era impotente, él no tenía esa certeza de tener sexo normal con las mujeres debido a sus tendencias sexuales. Eso le ocasionó un gran trauma también. 3 años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez el 3 de septiembre del 81 a su segunda víctima, Larisa Dachenko, de 17 años de edad. La convenció de ir nuevamente al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en un intento, por lo que ella se rió. Eso le enfureció. Chikatilo perdió el control, la estranguló a la mujer, eyaculó sobre el cadáver, la mordisqueó su garganta, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. O sea, algo totalmente nefasto este hombre. Enfermo completamente. Una persona que desde luego su mentalidad estaba completamente mal. Yo invito a que vean las fotografías. Realmente él tiene un rostro aterrador. Sé que en un museo internacional que llegó aquí al puerto de Veracruz, de asesinos seriales, sacaron una réplica en tamaño de un humano, y la mirada de este hombre, incluso hubo personas que desmayaron al verlo. La réplica de este hombre es totalmente aterrador, su mirada. Ustedes pueden buscarlo con Chikatilo, con K en la red. Pues este monstruo dice que perdió el control al estrangular a esta mujer, logró orgasmos sobre los cadáveres, mordisqueaba la garganta, le cortó los senos, en fin, retiraba partes, hacía ablaciones. Luego comenzó a lanzar aullidos, y escuche usted, mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. Dejó el cuerpo sin vida, con un palo enterrado. En esos momentos supo que volvería a matar a este hombre. Fíjate que otra vez en el año del 84 asesinó a 15 personas. Así, mientras el tiempo pasaba, sus asesinatos iban disminuyendo, el número de víctimas iba también incluso disminuyendo, pero las agresiones contra las mismas era brutal. Había muchas estaciones ferroviarias y en las paradas de autobús él buscaba algún pretexto para tener algo de buscar incluso a vagabundos y llevárselos. Él infligía numerosas puñaladas e incluso hasta 30, 40 a sus víctimas. Sufrían mutilaciones en sus ojos, que esto era como la firma de los asesinatos de este hombre Chikatilo, el monstruo de allá de la ex Unión Soviética. A los adolescentes o chicas o jóvenes les seccionaba los pechos y los pezones, ya fuera sus afiliados que tenía a un lado acá, tenía cuchillos también, tenía con los dientes también, incluso extraía, él sacaba filo a todos sus cuchillos y con sus propios dientes
él hacía algunas extracciones. Estamos hablando de canibalismo. El útero también era extirpado por Chikatilo con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Imagínate, Nacho. Sí, debe ser, porque esto lo hacía con tanta precisión que pues llegaron a pensar que se trataba de un experto en estas artes, y por supuesto 52 personas fueron sus víctimas, entre mujeres y niños. Sí. Es un desgraciado, qué bueno que, o era, ¿no? Era porque ese cuate loquísimo, poseso, lo que sea, monstruo, lo capturaron a sus 54 años, el 20 de noviembre de 1990, por segunda vez, Pese a la preocupación natural que mostró al ser capturado, Chikatilo incluso hizo cosas obscenas en los juzgados. Hay una escena terrible, está la fotografía donde están las rejas y él está haciendo unas cosas obscenas. El descarado Chikatilo también se quitó la ropa y meneó su miembro gritando: fijaos qué inutilidad, ¿qué os pensáis que iba a hacer con esto? Esto es la historia a grosso modo de Chikatilo, el monstruo de Rostov. Pues definitivamente ahí está el mal, seres negativos. Muchas gracias, René Iram, desde el puerto de Veracruz, por haberte comunicado. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Hasta luego, René. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Está el Miedofón, 5518-01-9325. Soy capaz de quitarme toda la ropa solo para que te des cuenta que no te oculto nada. Sabiduría en las redes. Regresamos y seguimos juntos en esta emisión de lo insólito, lo increíble, lo que no tiene explicación lógica, pero como siempre decimos al programa, que a ti y a nosotros nos apasiona. Estamos recibiendo también esas peticiones que estamos poniendo en Bitácora, hechos y situaciones insólitos que nos dejan solamente con una frase: increíblemente cierto. Efectivamente, Gina, pues resulta nada más y nada menos que un carpintero austriaco halló una manera macabra de entrar al libro de Guinness. Ya sabemos que es el de los récords. Ha construido 707.335 ataúdes desde hace 30 años. Las autoridades de la provincia austriaca de Salzburgo dicen que Everett Weber fue honrado por haber construido más féretros que cualquier otro carpintero conocido. Weber dijo que empezó a fabricar ataúdes en mayo de 1978 en la compañía donde él laboraba. Las autoridades dijeron el martes que planean presentarle al carpintero de 50 años un certificado de parte de la firma Guinness con sede en Londres. Dijeron que usarán un escenario digno para tal ceremonia y Weber será galardonado en la Feria Internacional de las Casas Fúnebres y Cementerios. Mira qué honor, ¿no? Increíblemente cierto. Y un GPS, imagínate, para aquellos que se pierden en el súper. Están desarrollando un sistema de navegación satelital pensado precisamente en aquellas personas que cuando van a comprar algo como que se pierden y no saben a dónde ir. Bueno, esta iniciativa es parte de una investigación que se lleva adelante con fondos del Estado británico. La base está en Nottingham y este emprendimiento científico busca ayudar mediante la tecnología digital a las personas mayores o que tienen alguna discapacidad o bien simplemente que son desorientadas. Este invento, dicen, será de gran ayuda para las personas de edad avanzada que se confunden en ambientes no familiares o que temen desplazarse en circuitos fuera de su rutina habitual. Otros inventos del mismo grupo incluyen una cocina. Esta cocina va a tener sensores, proyectores y gadgets que protegen a las personas con Alzheimer y que permitirían que vivan independientemente. Pues esta es una muy buena iniciativa y esto ya se está desarrollando en dispositivos que han sido desarrollados para poder usarse en forma pues no invasiva y discreta. Solamente nos queda decir increíblemente cierto. Así es, Gina, pues seguimos con estas notas increíbles. Bueno, pues algunos ladrones sabemos que se roban zapatos, se roban chamarras, se roban relojes, se pueden robar a una bicicleta, hasta un vehículo. Pero imagínate que llegas a tu casa y cuando te das cuenta, pues aquí es tu casa y no hay absolutamente nada por ningún lado. Se la robaron. Pues bien,
Esto es lo que le sucedió a un hombre. Una vivienda prefabricada desapareció desde sus cimientos con todo lo que tenía en su interior, sin que los ladrones dejaran rastro alguno. Esto fue lo que informó la policía de Grecia. El propietario acudió a un balneario donde tenía una casa de 70 metros cuadrados. Descubrió entonces que había desaparecido. Esto fue lo que él declaró ante las autoridades. Bueno, pues la policía dijo que el miércoles, a eso de las 3 de la tarde, cuando creen que los ladrones se valieron de una grúa para colocar la estructura en un remolque de un camión, hasta el momento no han podido hallar la vivienda desaparecida. Esto les interesó mucho, sobre todo porque el primer ministro de Grecia, Kostas Karamanlis, tiene también algunas propiedades de descanso justamente ahí en Rafina. Increíblemente cierto. Y además, hablando de esto de verdad o mentira, ¿tú habías oído hablar de que los perros son envidiosos? La respuesta es sí. Y así lo confirma un equipo de neurobiólogos de la Universidad de Viena en Austria. Eso es algo que la mayoría de los dueños de perros sospechaban, que estos animalitos pueden sentir envidia e incluso reaccionar de forma negativa cuando perciben que se les trata peor que a otros de su especie. Estos autores del estudio enseñaron a extender la pata a varios perritos que obedecían de buen grado, incluso sin recibir a cambio un premio. Pero cuando empezaron a dar pan o salchichas a algunos perros antes que a otros, a los que no habían dado nada, estos parecían sentirse agraviados. Y esta manera de mostrarlo es, pues, bostezando, se rascaban o se negaban a participar en el juego. Pues como sea, siempre es bueno tratar y cuidar de nuestras mascotas. Sea verdad o mentira esto de que se ponen envidiosos, pues lo mejor es proteger a nuestras mascotas. Fíjate nada más, eso es bastante interesante porque es increíblemente cierto también. ¿Por qué algunas personas están más alerta por la mañana y otras por la noche? ¿Tú te habías preguntado eso? ¿A ti te pasa? ¿Eres de las personas que al ponerse el sol llega tu momento de máximo rendimiento o al revés? ¿Eres más activo en las primeras horas de la mañana? Bueno, pues un nuevo estudio reveló que con algunas imágenes cerebrales se podía detectar por qué algunas personas están más alerta por la mañana y otras se desenvuelven mejor por la noche. Este estudio fue publicado en Science por el neuropsicólogo belga Philippe News, quien es el que explica que nuestra capacidad para mantenernos alerta y concentrados se ve afectada por la cantidad de tiempo que permanecemos despiertos como por el momento del día debido a los ritmos del reloj cotidiano o circadiano interno. Sin embargo, aquí la pregunta es si será igual la respuesta en todas las personas. Las imágenes del cerebro de personas madrugadoras y trasnochadoras indican que no. Según se ha comprobado con ayuda de la resonancia magnética funcional, los trasnochadores pueden permanecer despiertos durante más tiempo que los madrugadores antes de rendirse ante la fatiga mental. En concreto o en conclusión, después de 10 horas en vela, los madrugadores muestran pues como una menor actividad en las áreas cerebrales, estas vinculadas a la atención en comparación con los trasnochadores, además de que sienten más somnolencia, realizan tareas de forma más lentas, mientras que las capacidades de los trasnochadores se mantienen prácticamente intactas. Entonces las personas llamadas búho tienen ventajas a nivel cerebral. Lo malo es que el ritmo que impone la sociedad actualmente pues no siempre nos permite aprovecharlas, pero según esta investigación muchas personas que tienen alto rendimiento durante la noche se ven obligadas a ir a la escuela o a trabajar muy temprano en contra de su ciclo natural. Así es, bueno, pues es que este Dr. Figneux asegura que es la genética la que marca si somos madrugadores o si somos trasnochadores. Sobre todo cuando hablamos de los extremos, ¿no? Más o menos se dice que el 15% de la población es trasnochadora y los neutros son el 70% o madrugadores y trasnochadores moderados el 15%. Bueno, si tú eres de esos que se desvelan o que se levantan muy temprano, bueno, pues deberás detectar o ya lo habrás notado que a veces rindes mejor que en otras ocasiones. Hechos y situaciones increíblemente ciertas. Ultrasonografía por celular. En una nota bastante interesante que suena más a ficción que a realidad, pues ya no será necesario acudir a un centro de salud para hacerse un ultrasonido. Con la nueva sonda teléfono inteligente se podrán obtener y enviar imágenes del interior del cuerpo a través del celular. Imagínate, aseguran ingenieros estadounidenses de la Universidad de Washington
que dicen que ya es posible hacer esto. Los inventores William Richard y su colega David Sarr explicaron que basta con conectar el celular a una sonda del tamaño de la palma de la mano para que en ese momento un dispositivo USB recoja imágenes de diversas partes del cuerpo, ya sea los riñones, el hígado, vejiga, próstata, útero, lo que tú quieras, y luego las envíes a cualquier parte del mundo. Este nuevo sistema funciona en teléfonos inteligentes compatibles con el sistema Windows y su costo es de $2,000, aunque se espera que descienda a los 500. Tendremos que esperar y ver si funciona. ¿Qué te parece? Ahora la tecnología también ya nos permite hacer nuestro propio ultrasonido desde la casa, tan solo con un celular. Increíblemente cierto. Y seguimos con estas notas, Gina, bastante interesantes. Pues fíjate nada más que, de acuerdo a esta temática, un hombre se implanta una oreja en el brazo. Así como lo escuchaste, pretende instalarle un micrófono para que todo el mundo pueda escuchar lo que oye su tercera oreja. ¿Tú te puedes imaginar esto? Pues sí, efectivamente es un hombre que se hace llamar Sterolac, es australiano y tiene 61 años. Hasta ahí va todo completamente normal. Pero este hombre ha decidido implantarse una oreja en su brazo, concretamente en el antebrazo. No se trata de una oreja verdadera, pero casi. Está hecha de cartílago humano y ha sido creada en un laboratorio. La oreja no funciona lógicamente como lo haría pues un órgano normal. Esta no tiene la función propia del aparato auditivo, pero él está dispuesto a darle una utilidad similar. Sterolac pretende ponerle un micrófono que estará conectado al Bluetooth. De esta forma todo el mundo podrá escuchar lo que él está escuchando con su tercera oreja. ¿Qué te parece? Esta curiosa operación forma parte de un espectáculo del performer australiano y no es el primero. En una ocasión se colocó una tercera mano con nada más y nada menos que 9 dedos. Su trabajo es lo que le hace hacer un tanto diferente a los demás. Él asegura que explora la relación del cuerpo humano y la tecnología avanzando hacia un humano máquina. Yo diría que es un pirado completamente, porque esto de ponerte una tercera oreja en el antebrazo pues se me hace algo completamente loco, o como tú lo quieras considerar. Pero eso sí, si le encuentro una funcionalidad a este experimento que quiere hacer, pues será bastante interesante ver cómo pudiera un doctor, por ejemplo, auscultar a alguna persona poniéndole directamente el brazo en el pecho. ¿Tú te puedes imaginar esto? Bueno, pues es increíblemente cierto. Estuvimos revisando estas notas insólitas alrededor del mundo, te las compartimos. Si tú quieres enviar alguna, pues hazlo al correo manoequipo@yahoo.com.mx. Pues parece increíble que tan rápido se nos hayan ido 2 horas de estar juntos, pero recuerda que siempre te damos la invitación para el día siguiente a la 1 de la mañana. Te esperamos en esto, que es un programa especialmente dedicado para ti. Soy Georgina Avilés y que tengas excelente noche e inicio de semana. Así es, Gina, pues nos vamos. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos hicimos el programa de lo increíble y lo sobrenatural. Muy buenas noches.